que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Buenos días, los saludo hoy 20 de octubre, mes de la Biblia. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Avanzamos en nuestro tema general, la palabra de la cruz, con poder y sabiduría de Dios. Todo pasa y todo queda en la cruz. Buenos días. Continuamos nuestro enfoque de los domingos en la mañana en este mes, que es la palabra de la cruz. Para esta ocasión les invito a que meditemos juntos en poder y sabiduría de Dios. Y le pido que esté muy concentrado y que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva ocasión. Estamos con nuestro corazón listo para recibir de ti. Danos todo tu consejo. Impártenos tu vida, Señor. Estamos necesitados de ti. Deseamos, Señor, vivir la experiencia de la realidad que nos habla tu palabra. Ayúdanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que inicialmente abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 1. Consideremos el verso 18. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Creo que hace 8 días o 15 nos anticipamos un poquito sobre este versículo. Y hoy lo vamos a ver un poco más en detalle, ese asunto que charlamos. Quiero que noten, no solamente en esta ocasión, sino siempre que leamos la palabra de Dios tenemos que ser muy cuidadosos. Definitivamente la Biblia no es un libro de lectura rápida, sino que es un libro para leer despacio, es para meditar. Hay unos planes muy buenos para leer la Biblia en un año, y no estoy diciendo que sean malos, pero esos planes exigen que leamos un poco rápido. Lo que podemos hacer es que paralelamente a seguir un plan de lectura de la Biblia en un año, sigamos otro plan donde meditamos, donde no tenemos un plazo para que podamos meditar. Ese verso 18 nos dice algo muy importante que es esencial para lo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta mañana. Dice, porque la palabra de la cruz es locura, ¿para quiénes? Para los que se pierden. Pero, ¿qué dice después? A los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Claramente hay dos grupos de personas acá, unos que se salvan y unos que se pierden. Para los que se salvan, ¿qué es la palabra de la cruz? Poder de Dios. Y para los que se pierden, ¿qué es la misma palabra de la cruz? ¿Qué es? Es locura. Eso lo hemos visto realmente ya, pero lo que vamos a ahondar hoy es la manera como lo dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, no dice para los que se perdieron, no dice para los que están perdidos. Ahora, para los que están perdidos, la palabra de la cruz es locura. Para los que están perdidos, ¿sí? Ahora, para los que son salvos, ¿la palabra de la cruz es poder de Dios? Sí. Sin embargo, de esos dos aspectos no habla acá. Aquí no habla de los que se perdieron, ni habla de los que se salvaron. Quiero que note eso.
Dice, uno de los grupos es los que se pierden. Es algo que está sucediendo justo ahora. No algo que ya sucedió, se perdió, no. Los que se pierden. En otra forma de decirlo, los que en este momento se están perdiendo. Para ellos, la palabra de la cruz es una tontería, es locura. Pero también dice, pero a los que se salvan, no a los que se salvaron. Ese también es un tema interesante y es verdad, para los que se salvaron, o para los que son salvos, para los que el Señor ha salvado, la palabra es poder, pero no habla de ellos, no habla estrictamente de esa situación, sino para los que se salvan. De igual manera, una situación que está sucediendo justo en este momento. En este momento hay unos que se pierden, unos que se están perdiendo, y en este momento hay unos que se salvan, unos que se están salvando. Sobre esto ahondamos un poquito el año pasado, cuando miramos en Efesios capítulo 1, te invito a que lo miremos. Efesios capítulo 1, los versos 13 y 14. En Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice, en él también, hablando del Señor Jesús, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es eso de arras? Lo vimos detenidamente en aquella ocasión, lo hemos visto varias veces. ¿Qué son arras? Es una garantía, pero también es un anticipo, ¿cierto? Cuando vamos a conseguir un carro, por ejemplo, tenemos que dar una cuota inicial, tenemos que, como se dice, pisar el negocio, y lo pisamos con un anticipo, con unas arras. Eso es una garantía para el vendedor de que no va a estar perdiendo su tiempo, de que no va a perder de pronto un posible vendedor efectivo, y si es así, por lo menos se va a ganar un dinero. Esas arras son una garantía, son un anticipo. El Espíritu Santo para nosotros es eso, es una garantía ¿de qué? Dice el verso 14, hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando somos salvos, inmediatamente, según nos dice el verso 13, tenemos un sello, el sello del Espíritu Santo. Ese sello dice que somos hijos de Dios. Sin embargo, en ese momento, cuando conocemos, cuando nos damos cuenta que Jesús es el Señor, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese instante no estamos disfrutando toda la plenitud de la salvación. Usted en ese momento es hijo de Dios, pero no está disfrutando la plenitud. Y no digo que es que tuviste un problema hoy o esta semana, sino que, por ejemplo, si la persona que está a tu lado y es de confianza tuya, me ayuda dándote un pellizco que no sea muy doloroso, ese pellizquito tan amable lo puedes soportar. Una vez yo era un niño, mi mamá me había llevado, o sea, unos meses atrás hablo yo, mi mamá me había llevado, mi papá y mi mamá nos habían llevado a los 3 hijos al zoológico. Y estábamos en el área de las aves, cuando sentí aquí en mi brazo, cerquita del codo, un pellizco, pero insoportable, que me sacó las lágrimas. Yo pensé que era una persona que me estaba lastimando. Cuando yo volteé a mirar, era un papagayo, un hermoso papagayo, estaba ahí prendido de mi brazo, pero qué dolor. Un pellizco de esos nos hace recordar que nuestro cuerpo es muy sensible y de pronto hasta una herida nos queda, de pronto hasta se nos infecta esa herida, de pronto hasta perdemos el brazo por una tontería de esas, de pronto hasta la vida misma, mostrando la fragilidad de nuestro cuerpo. Entonces en esa ocasión hablábamos que el asunto del espíritu está resuelto,
El asunto del cuerpo se resolverá a la segunda venida del Señor, porque nuestro cuerpo va a ser totalmente transfigurado a un cuerpo glorioso. Y desde que el Señor nos salva hasta su segunda venida, empieza un proceso con nuestra alma, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. Pero en el momento que somos salvos, el asunto de nuestro espíritu está resuelto, pero no el de nuestra alma, y mucho menos el de nuestro cuerpo. Se requiere un periodo que el Señor trata con nosotros. Esa es la famosa carrera de la que habla el apóstol Pablo, una carrera que tenemos por delante. En esa carrera el Señor trata con nuestra alma y finalmente nuestro cuerpo va a ser completamente redimido. No quiere decir que no seamos salvos, somos salvos, pero a la vez que somos salvos, estamos siendo salvos. Porque el Señor está tratando con nuestra alma para salvar completamente nuestra alma. Yo no sé cuándo fue la última vez que se te salió un madrazo. O posiblemente tú dices, menos mal que preguntó cuándo fue y no cuándo será. De pronto todavía te salen madrazos. De pronto todavía tienes rencores. De pronto todavía chismeas. De pronto todavía chismeamos. De pronto todavía nos creemos superiores a otros. Eso es una evidencia que tenemos todavía dificultad con nuestra alma. Nuestra alma todavía no ha sido completamente recobrada para el Señor. El asunto de nuestro espíritu ya está listo. Tenemos vida eterna y eso no cambia. Pero nuestra alma está en un proceso de salvación. Y ese proceso tiene un punto muy clave más adelante en la segunda venida del Señor con la redención de nuestro cuerpo. Así que nosotros en este momento, aunque somos salvos, estamos siendo salvos. El apóstol Pablo lo dice de una manera brillante en Romanos capítulo 8, dice que en esperanza fuimos salvos. Fuimos hecho cumplido, pero esperanza, algo que todavía esperamos. ¿Qué quiere decir eso? Parece una contradicción en un solo versículo, pasado y futuro. ¿Qué es lo que sucede? Es que la salvación nuestra es así. Nosotros fuimos salvos en esperanza, es decir, resuelto el asunto de nuestro espíritu, empieza el proceso del Señor con nuestra alma y también al final, a su segunda venida, nuestro cuerpo será completamente restaurado, completamente transfigurado. Así que volviendo nosotros a 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, podemos entender qué es eso de, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En este momento tú y yo somos de esos que se salvan. Aunque ya tenemos la vida eterna, estamos en ese proceso de salvación. Y justo ahí, la cruz, la palabra de la cruz, es la gran clave de todo. Tú estás siendo salvo en este momento únicamente gracias a la palabra de la cruz. El Señor usa la cruz no solamente para darnos vida eterna. La cruz es para eso, pero no solo para eso, sino para salvarnos completamente, para que nuestra alma sea completamente renovada, completamente transformada y para que finalmente también nuestro cuerpo sea glorificado. Así que nosotros somos esos que se menciona en el verso 18. Pero a los que se salvan, estamos en un proceso en este momento de salvación. Esa cruz para nosotros ahorita, para aplicar la cruz ahorita, no tiene que ver con nuestro espíritu porque, insisto, ese ya está el asunto resuelto. Pero para nuestra alma sí. Para nuestro mal genio, sí. Para nuestras ganas de decir mentiras, sí. Para nuestra altivez, para nuestra soberbia, sí. Para todas esas dificultades que tenemos en nuestra alma, la cruz es supremamente útil. Aquellos que están aprovechando la cruz, aquellos que están siendo salvos, aquellos que se salvan, consideran la palabra de Dios como poder de Dios. Pero aquellos que consideran la palabra de la cruz como una locura, la menosprecian. No, ¿yo qué voy a hacer eso? Como la menosprecian, como para ellos es una tontería, como para ellos es locura, entonces ¿qué está sucediendo justo en este momento con ellos?
se están perdiendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que pueden perder la salvación? No, la vida eterna no se pierde. Pero la salvación de su alma está en peligro. Y el Señor tendrá que usar en ese caso el tiempo del milenio, el tiempo de la próxima dispensación, para una disciplina temporal. Porque la palabra se cumple que el que es hijo, el que tiene vida eterna. Pero también se cumple que sin santidad nadie verá al Señor. También se cumple la palabra que en la Nueva Jerusalén no entrará cosa inmunda, no entrará cosas que le fastidian a Dios. Entonces, si nosotros morimos sin que nuestra alma sea transformada, podemos ser creyentes de verdad y sabemos que creemos en el Señor, pero tenemos cosas en nuestro corazón que no han sido tocadas, que nuestra mente no ha sido renovada. El Señor tendrá que usar esa dispensación del milenio para una disciplina y terminar de perfeccionarnos para que podamos disfrutar de cielo nuevo y tierra nueva. En este momento, queridos hermanos, aquí entre nosotros, voy a hablarlo con crudeza, hay algunos que se salvan y hay algunos que se pierden. Justo en este momento les estoy hablando a algunos que se están salvando, porque han tomado la palabra de la cruz como poder de Dios y la buscan cada día. Se niegan a sí mismos con tal de seguir al Señor. Para ellos es poder de Dios. Ellos son los que se están salvando. Ellos son los que están progresando en su alma. En ellos el propósito del Señor está avanzando. Pero tristemente, y lo digo con temor, con temblor, con mucho respeto, pero tengo que decir la verdad. Tengo delante mío algunas personas que se están perdiendo. No que dejarán de ser hijos de Dios o que perderán la vida eterna, sino que no están aprovechando la palabra de la cruz. La palabra de la cruz está siendo vana para ellos porque la menosprecian. ¿Qué? ¿Me pegó una mejilla y voy a poner la otra? Olvídese. Para esas personas que eso es una tontería, para esas personas la palabra de la cruz es vana. Y como es vana, la consideran una locura. La menosprecian, no la toman, no la aman, no la abrazan. ¿Qué está sucediendo con esas personas? Se están perdiendo. No están aprovechando la provisión que Dios nos dio. Es que el Señor sabe lo que necesitamos. El Señor sabe que caímos. El Señor sabe que nos convertimos en carne, que no estamos inclinados sino a la maldad. Por eso en la cruz Él quiere que dejemos atrás completamente lo viejo y realmente seamos una nueva criatura. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas siguieron con nosotros. El mal genio siguió con nosotros. Los que están en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas siguieron. Siguió el mal genio. Siguió la tentación. Siguió el gusto por el mundo. Siguió la fascinación por la música mundana. Siguieron las malas palabras. Estoy en Cristo, pero siguió. No, eso no dice la palabra, ¿o sí? No, lo que la palabra dice es el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cómo podemos vivir esa realidad? Porque sabemos que es una verdad, está escrito. Pero, ¿entonces qué? ¿Es que no somos creyentes? ¿Es que no somos nuevas criaturas? ¿Cómo hacer para que esa realidad se manifieste en nuestra vida? Solamente hay una manera y es la palabra de la cruz. Si para ti la palabra de la cruz es poder de Dios, vas a abrazar, vas a desear esa palabra de la cruz. Vas a acostumbrarte a perdonar. Vas a acostumbrarte a no ser rencoroso. Vas a dejar la altivez. ¿Y cómo? ¿Con un esfuerzo propio? No. Y no le pidas al Señor que te dé fuerza. No, Señor, dame fuerza que soy muy débil. El Señor no nos quiere dar fuerza. El Señor quiere que perdamos hasta la última gota de fuerza. El Señor quiere que perdamos hasta el último aliento. Para eso es la cruz, para perder toda fuerza. Que no podamos hacer absolutamente nada. Cuando nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no va a haber nada que estorbe el mover de Dios que ya está en nosotros.
¿Qué es lo que estorba la manifestación del Señor? Nosotros. No es el diablo. ¿Cuántos saben que el diablo está derrotado? Entonces, ¿cómo podría el diablo hacerlo? No, porque es que yo lo oí. Ahora, ¿por qué lo oíste y por qué lo viste? ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Lo invitaste? Yo recuerdo una hermana en la fe de hace muchos años que una vez el diablo se le apareció y esa hermana, en vez de salir corriendo y decirle a su esposo, ayúdame, no, se puso a charlar con él, se puso a charlar con el diablo. Yo me la imagino ahí en la salita de la casa, charle con el diablo. Y el diablo le dice, con que Dios les dijo que no puedan comer de nada, pues. Y ella, no, tampoco, bájale un poquito. Sí podemos comer de todo menos de ese árbol. Y ese fue el desastre para toda la descendencia de esa mujer. Que no nos pase lo mismo. Nosotros ahora tenemos una posición distinta. El diablo ha sido derrotado. Pero nuestra carne lo puede invitar y se puede poner a charlar con él. Y podemos prestarle nuestra boca para que él por nuestra boca diga las cosas que él desea. Y nos herimos y nos maltratamos entre nosotros. Y luego sufrimos y nos avergonzamos. Y el diablo haciendo fiesta. Y no tiene sentido, porque él ya fue derrotado. ¿Cómo hacemos para vivir en esa victoria, en esa realidad? La palabra de la cruz. La palabra de la cruz es algo que tiene dos aspectos. Un aspecto objetivo, algo sucedió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Un hombre fue colgado allí, su cuerpo físico fue colgado allí, él murió. Su nombre, Jesús, el Hijo de Dios. Pero también tiene un aspecto subjetivo, es el individual, es la aplicación nuestra. Y de eso estamos hablando hoy. Cuando la cruz es aplicada a nosotros, nosotros experimentamos todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Toda la obra de Cristo es aplicada a nuestra vida. Así que, dicho esto, la claridad de quiénes son los que se salvan, quiénes son los que se pierden, yo espero que al salir de acá, todos los que estamos aquí seamos de los que se salvan, de los que aman la cruz, de los que ya no rechazan la cruz. El diablo te va a decir cuánta tontería para convencerte, porque él sabe que fue derrotado justamente allí, en la cruz de Cristo. Y él sabe que nosotros tenemos victoria justamente ahí, en la cruz de Cristo. Él sabe que realmente la cruz de Cristo es poder de Dios a los que se salvan. En Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo dice que para que habite por la fe Cristo en nuestros corazones. Y es que el Señor viene en nuestro espíritu, pero quiere expandirse y tomar control también de nuestra alma, de hecho también de nuestro cuerpo. En ese sentido es que somos los que se salvan. Es un proceso que el Señor está haciendo con nosotros. Ese segundo bloque de citas en 1 Corintios capítulo 1, el verso 24 inicialmente. 1 Corintios 1, el verso 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La palabra de la cruz no solamente es poder de Dios, sino también es sabiduría de Dios. Para nosotros poder hacer algo bueno, algo efectivo, no es suficiente tener sabiduría. Yo sé cómo hacer eso. Además de sabiduría necesitamos poder. Yo sé hacerlo, pero no puedo. Entonces, no soy efectivo. Pero hay algo de pronto más peligroso y es tener el poder y no tener la sabiduría. Porque con el poder podemos hacer estragos. Pero Dios tiene tanto sabiduría como poder. Dice el verso 24 de 1 Corintios 1, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría
de Dios. Esta palabra que estamos hablando, la palabra de la cruz, no solamente es poder de Dios como lo vemos en el verso 18, sino también es sabiduría de Dios. Es poder de Dios y es sabiduría de Dios. En cuanto a esto, quiero que volvamos a darle una miradita a Efesios capítulo 1. Y en Efesios capítulo 1 consideremos los versos 3 y 4. En Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí vemos al Padre planeando, a Dios Padre haciendo todo un plan. Eso nos habla de su sabiduría. Pero no se queda solamente en sabiduría, porque Él no solo tiene sabiduría, sino que también tiene poder. Así que leamos los versos 6 y 7, de aquí mismo de Efesios 1. Efesios 1, 6 y 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí nos habla de la redención que efectuó el Señor Jesús. El Padre Celestial hizo un plan, pero no se quedó solamente en plan, no se quedó solamente en la sabiduría, sino que ejecutó porque tiene poder. ¿Y quién ejecutó ese plan del Padre? El Hijo. El Señor Jesús ejecutó ese plan. Y quiero que note muy especialmente el verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú y yo somos aceptos, es decir, el Señor nos mira con aceptación, con agrado, solamente de una manera. ¿Cómo? ¿Cómo dice ese verso 6? En el amado, metidos en el amado, en su Hijo, en Cristo. La palabra del Señor nos da testimonio del asunto, particularmente en Mateo, en el capítulo 3, cuando el Señor es bautizado, se escucha una voz, se escucha al Padre diciendo que ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y mucho más adelante en el capítulo 17, cuando se transfiguró el Señor, junto con Moisés y Elías aparecieron, ¿recuerdan? También se escuchó una voz del cielo diciendo palabras similares. Este es mi Hijo amado en quien me deleito, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Fuera de Cristo el Señor se complace en alguien? No, no tenemos ningún registro en la Biblia de eso. No se complace en nadie. Él te mira a ti solito y te ama y tiene misericordia. Y de pronto tiene que, sobre todo si me viera a mí, tendría que menear su cabeza y decir: bueno, lo amo. Esto es lo que hay. Dios me ve y dice: esto es lo que hay. No encontrar complacencia en mí. Pero si yo estoy en el amado, si yo estoy en Cristo, si Él me ve en Cristo, entonces sí soy acepto delante del Señor. La única manera para que seamos agradables delante de Dios es estar en Cristo. Cuando operamos fuera de Cristo somos un desastre, pero en Cristo somos aceptos por el Padre. El Padre nos ve con complacencia. Algunas personas no han podido entender el asunto de la iglesia, lo importante de la iglesia. Nosotros somos un cuerpo. ¿Cuerpo de quién? De Cristo. Eso no es una metáfora. Es literal. Tú eres un miembro del mismo cuerpo. Fuera de ese cuerpo, el Señor no ve nada que le complazca. Por eso es que nos tenemos que mover como cuerpo. Por eso es tan importante la vida de iglesia. Yo te digo, no menosprecies la vida de iglesia. Entonces tú dirás: no, pero ojalá esa iglesia no hubiera esto, eso, sobre todo que no tuvieran ese pastor. Yo a veces también pienso igual. Pero, ¿sabes? Al Señor le plació. El Señor quiso que fuera así. Y el Señor, con toda esta imperfección, se glorifica. ¿Cómo? ¿Viéndonos individualmente? No. Viéndonos en el
amado. No nos movamos de allí. Movámonos como lo que somos, como el cuerpo de Cristo, ahí donde el Señor se complace. Así que el Padre tiene un plan y el Hijo ejecuta ese plan, pero no se queda allí, porque ahí podemos ver la sabiduría y el poder de Dios para hacer las cosas. Pero ¿qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Cómo ese poder y sabiduría de Dios la podemos aprovechar nosotros? Los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo 1 de Efesios, que ya leí en el primer bloque de citas, que nos habla de la acción del Espíritu Santo, nos muestra que el Espíritu Santo nos comunica a nosotros toda la obra que el Señor Jesús ejecutó de acuerdo a lo que planeó el Padre. El Padre planea, el Señor Jesús, el Hijo, ejecuta y el Espíritu Santo nos aplica toda esa obra a nosotros. Por eso es que la sabiduría y el poder de Dios no es un asunto para nosotros contemplar de lejos y, ay, tan chévere que estuviera acá. No, está acá. ¿Y cómo está ese poder y esa sabiduría de Dios acá con nosotros? Gracias a que el Espíritu Santo nos aplica tanto el poder como la sabiduría de Dios. Volvamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Dice versos 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nos habla de dos cosas: lo insensato primero, y luego lo débil. Lo insensato es lo contrario de lo sabio, y lo débil es lo contrario de lo fuerte. Lo insensato y lo sabio tiene que ver con nuestra mente. Lo débil y lo fuerte tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra voluntad. Dice el verso 25 que lo insensato de Dios, aún lo insensato, lo más ordinario, lo más cursi de Dios, es más sabio que los hombres. O sea, a veces nos da mucha pena con algunas personas, porque es que sinceramente, como vimos hace 8 días, la palabra de la cruz es algo loco y tropezadero. Pero el Señor dice que aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y a veces nos sentimos con un carácter débil por la cruz, porque la cruz es para debilitar, lo he dicho, mientras que vemos a otras personas tan firmes. Y parece que los inconversos, los que no creen en el Señor, tuvieran una mejor vida que los creyentes. Pero dice el verso 25, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hay una apariencia, en el mundo hay una apariencia, pero la realidad es otra. Y lo podemos ver en unos momentos críticos, cuando esas personas que son sabias y son fuertes, tienen una calamidad, tienen una crisis que se les sale de las manos, van a salir corriendo a pedir ayuda al insensato y al débil. ¿Por qué? Porque esa crisis les ayuda, les ilumina, les permite ver la realidad, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Agrega un grupito más allí. Mire que habla de sabios, poderosos, pero agrega nobles. Sabios nuevamente tiene que ver con la mente, poderosos nuevamente tiene que ver con la voluntad, pero agrega nobles. Esos nobles se han ganado ese título, esa posición por los dos primeros, es decir, por ser sabios o por ser poderosos, o por ambas. Como es sabio y es poderoso, ahora se convirtió en alguien noble y todo el mundo le rinde pleitesía. Ahí viene el doctor tal, el excelentísimo tal.
de esos, en la iglesia en Corinto, no habían, ¿qué dice? ¿Qué dice ese verso 26? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos. En la iglesia en Corinto no habían muchos así. En cambio en Getsemaní sí, ¿cierto? Muchos nobles acá. En Getsemaní tampoco vemos eso. En la iglesia del Señor en general no vemos muchos así. Y hay una razón de eso. Dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. El año pasado también hablamos de eso, de que somos escogidos. Hablamos de la elección. ¿Alguien recuerda cuándo nos eligió el Señor? Antes de la fundación del mundo, antes de nacer. Entonces, Él escogió a alguien antes de nacer y la persona nació y resulta que ante el mundo es como un necio. Y el Señor que dice, uy, ¿yo por qué escogí este? ¿Yo por qué escogí este? Mira las torpezas que hace. ¿Será? No, al contrario. Todo lo que, mire lo que dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Eso tiene que ver nuevamente, como he dicho 3 versículos ya, tiene que ver con la mente. Luego dice, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Eso tiene que ver con el carácter, con la voluntad. Y luego el 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En la iglesia del Señor no hay alguien que dice, el Señor me mostró esto. En cambio usted, como que no le ha mostrado nada, no le ha mostrado ni cómo vestirse. En el pueblo del Señor no hay eso. Porque esas personas que son así, ¿qué hace Dios con esas personas? ¿Las escoge? ¿Qué escogió Él? Versículo 27, de lo necio del mundo, de lo débil del mundo. Verso 28, de lo vil del mundo, de lo menospreciado, de lo que no es. Ninguno en el pueblo del Señor se puede jactar diciendo que es muy espiritual, es que tiene mucha revelación. No. Si nos tenemos que jactar de algo, es de haber sido esos necios, esos menospreciados, esos viles, esos insensatos que el Señor escogió. El apóstol Pablo ya les había hablado a los corintios la palabra de la cruz, pero como lo de ellos era la sabiduría, la filosofía, ellos se creían más que otros. Y los que no eran tan finos en su hablar los menospreciaban. Entonces el apóstol Pablo les está dando a conocer lo que están viviendo. Ustedes están viviendo una cosa distinta a lo que yo le prediqué. Usted se cree muy sabio, entonces Dios no lo escogió, porque Dios escogió fue a lo insensato. Usted se cree muy fuerte, entonces usted no fue escogido por Dios, porque Dios escogió ¿a quién? A lo débil. Y escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para ir en contra de lo que sí es, para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a lo sabio. Para eso lo escogió. Y vuelvo, pero es que no se nota. Antes de la iglesia se burlan, de los creyentes se burlan. Sí, correcto. Hasta que llegue la crisis, hasta que vaya a pasar el huracán, hasta que esté en medio del ojo del huracán. Y ahí se da cuenta que realmente Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Están locos, no saben, no tienen asidero. En cambio ven a esas personas en medio del huracán que están firmes como una roca sólida. Esos son los hijos de Dios. Y entonces van a ser avergonzados. Esos sabios por los insensatos. Esos fuertes por los débiles. Esto es la palabra de Dios. Nosotros somos menospreciados, viles. Delante del mundo es así. Pero hay un peligro. ¿Cuál es el peligro real?
que nos traten así, no, de nosotros se puede decir lo que sea. Pero ¿cuál es el verdadero peligro? De que lo digan, porque ese es el testimonio que les estamos dando. Porque les estamos mostrando que sí, que somos viles, que somos necios. Porque a pesar de tener a Cristo nos comportamos como si no lo tuviéramos. Porque a pesar de tener a Cristo, echamos mano de otras cosas y menospreciamos la palabra de la cruz. Entonces, allí le estaríamos dando toda la razón a las personas que nos digan, ese es muy tonto. Dice más adelante, el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mire que empieza diciendo más. Es decir, sí, vil, menospreciado, débil, lo que no es. Sin embargo, cuando recibimos a Cristo pasó algo. ¿Qué? Lo que dice el verso 30. Por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, cuando somos salvos, el Padre nos pone en Cristo, en el amado, como vimos en Efesios, nos pone allí para algo muy concreto que vamos a examinar justo en este momento. Acompáñeme, por favor, a Romanos capítulo 6. Y en Romanos capítulo 6 miremos los versos 5 y 6. Romanos capítulo 6, versos 5 y 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está hablando de Cristo, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que ese capítulo 6 es clave, el capítulo 6 de Romanos es muy clave porque nos muestra cuál es nuestra primera identidad con Cristo. Hemos visto que el Padre nos puso en Cristo, ok. Cuando nos pone en Cristo, nos podemos identificar con Él. Una persona que no haya sido puesta en Cristo, por más que desee, no puede identificarse con Cristo. Primero tiene que ser puesta en Cristo. Es como esto, mire, yo aquí tengo mis notas de la prédica y la voy a poner en mi Biblia. La voy a poner en mi Biblia, ahí está. Ahora voy a poner mi Biblia aquí al lado derecho de ustedes, izquierdo para mí. ¿Sí notaron eso? ¿Dónde están mis notas? En la Biblia, o sea, al lado izquierdo mío. Ahora lo voy a poner al lado derecho. Puse la Biblia al lado derecho. Pero como las notas están ahí en la Biblia, entonces las notas van donde van la Biblia. Voy a poner mi Biblia acá abajo. ¿Dónde están las notas? Están abajo. Voy a subir mi Biblia. ¿Dónde están las notas? Arriba. Y por seguridad voy a volverlo todo donde debe ir. Donde puse la Biblia, iban las notas. Cuando el Padre nos pone en Cristo, donde va Cristo, vamos nosotros, porque ¿dónde estamos nosotros? En Cristo. Lo primero, la primera identidad que tenemos nosotros con Cristo es la muerte. Es lo que nos habla Romanos 6, 5 al 6. No era necesario identificarnos con Él primero en cuanto a carne, porque ya somos carne. Antes Él se hizo carne y murió, y ahí es la primera identidad que tenemos con Cristo. Lo primero, por eso es que el apóstol Pablo, cuando va a predicarle a los hermanos en Corinto, les predica la palabra de la cruz, porque ese es el inicio, es la apertura. Sin cruz no hay absolutamente nada. Y le dice él en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su
resurrección. En la cruz está el misterio no solamente de la muerte, también el misterio de la resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Entonces la primera identidad nuestra con Cristo no va a ser la resurrección, tiene que ser la muerte. Pero es que, hermanos, no hay nada que hacer. Tenemos que abrazar la cruz. Si para nosotros la cruz la vemos como lo que es el poder de Dios, vamos a ser los que se salvan. Pero si la seguimos menospreciando porque nos parece muy dura, vamos a seguir siendo de los que se pierden. El Señor nos pone en la cruz y la primera identidad nuestra con Él es la muerte. En Efesios capítulo 2, verso 6, voy a leerlo. Efesios capítulo 2, verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Entonces, juntamente crucificados con Cristo, pero luego juntamente nos resucitó, juntamente con Cristo. Y el mismo verso 6 dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, juntamente en la muerte, juntamente en la resurrección y juntamente en la ascensión. En este momento, ¿dónde te encuentras? Según lo que dice la Biblia, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿No lo sientes así? Te sientes como, no, esto está como, más vale como que estoy sentado en lugares infernales, que tanto lío que hay, tanta enfermedad, tanto problema familiar, tanta crisis en el país. ¿Qué falta para que lo experimentemos? Vivir la cruz. Volvamos, por favor, a 1 Corintios 1 y miremos más despacio ese verso 30. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Quién nos ha sido hecho por Dios sabiduría a nosotros? Cristo. Y note, mirando como con lupa, mire que no dice que Cristo es nuestra sabiduría, lo cual es correcto, pero no lo que dice allí. Son los mismos tiempos que viene manejando desde el verso 18 que lo analizamos al principio. Es el mismo concepto, sino que lo que dice es, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo nos ha sido hecho a nosotros por Dios, ¿qué? Sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento cuando abrazamos la cruz, cuando tomamos la cruz como poder de Dios, entonces podemos experimentar lo que Dios ha hecho de Cristo para nosotros, es decir, sabiduría. Tú y yo no tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Tú y yo lo que tenemos que pedirle al Señor es que permanezcamos en la cruz. Si permanecemos en la cruz, ya estamos identificados con Cristo. Si estamos identificados con Cristo, no solamente es en su muerte, sino en su resurrección y en su ascensión. Si estamos identificados con Cristo, entonces Cristo será realmente nuestra sabiduría. Pero no solamente nuestra sabiduría, sigue diciendo el verso 30, también nuestra justificación, por lo cual podemos mantener en paz con Dios. Pero no solamente eso, sino que también dice nuestra santificación, es decir, estamos avanzando en un proceso de transformación. Pero no solamente eso, sino que nuestra redención. ¿Y por qué se muestra de último si es lo primero? El mismo asunto y es el mismo tiempo que vimos nosotros en Efesios capítulo 1 con el Espíritu Santo, que es arras para nosotros hasta la redención, es decir, hasta que se complete todo, hasta que nuestro cuerpo sea completamente transformado. En otras palabras, la justificación está en pasado, la santificación está en presente y la redención está en futuro. Ya viene. ¿Todo eso lo tenemos? Sí. ¿Cómo lo experimentamos? Permaneciendo en la cruz. Hermanos, tenemos que amar la cruz. Y no es, por allá cuando nos acordemos de esta prédica, no. Es un asunto de todos los días.
todos los días estamos siendo salvos. Pero si menospreciamos la cruz, entonces es un día que perdimos. Si tu agenda de ayer, si tú delante de Dios en luz analizas tu agenda de ayer, sábado, si esa agenda es de acuerdo a la palabra de la cruz, entonces fue un día que ganaste. De lo contrario, fue un día perdido. A veces nos da temor la tragedia de la condenación eterna. Pero como nos dijo Myles Monroe, esa frase preciosa, la gran tragedia en la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Una vida sin la palabra de la cruz es una tragedia. Hermanos, en este momento, la gran tragedia en las iglesias, y no solamente para Getsemaní, para los que nos escuchan en nuestro canal en YouTube, se van a dar cuenta que es lo mismo. La gran tragedia de las iglesias es creyentes para los que la palabra de la cruz es una locura, es una tontería, entonces la hacen a un lado. Pero hay algunos que han tomado la palabra de la cruz como poder de Dios y la abrazan a diario. Para ellos es el poder de Dios, entonces ellos son de los que se salvan y se ve el progreso del Señor en sus almas. ¿Habrá alguien aquí que pueda admitir la necesidad de esa palabra de la cruz en su vida? Para terminar, quiero que miremos ahí mismo en 1 Corintios capítulo 1, el verso 2. Y quiero hacerle notar que es el mismo capítulo, no es un cambio de tema, es el mismo capítulo. Sobre todo en la pandemia estuvimos estudiando varios capítulos enteros y nos dimos cuenta de la riqueza de estudiar el capítulo entero. Ganamos cuando estudiamos trozos, partes, pero al estudiarlo entero vemos mejor todo el panorama, porque vemos que hay relación en todo. En el verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, ¿qué hacen? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo en el mismo saludo está esperando que la iglesia del Señor universal, pero particularmente los que están en Corinto, sean los que invocan el nombre del Señor. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? ¿Qué es invocar un nombre? Nombrarlo, ¿cierto? Mencionar el nombre. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Es decir el nombre del Señor. ¿Cómo se llama el Señor? Jesús. Diga Jesús. Diga Jesús. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos invocando el nombre del Señor. O le podemos decir Cristo. Di Cristo. Di Jesucristo. Di Hijo de Dios. ¿Es el mismo? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Invocando el nombre del Señor. A veces en nuestras oraciones nosotros estamos tan débiles o tan desorientados que no sabemos qué decir. Pero podemos decir lo más poderoso. Lo más poderoso de la oración. Y lo más poderoso de la oración es Jesús. Te puedes decir 5 minutos Jesús, Jesús, y estás orando lo más poderoso que puedes orar. Y estar en una angustia tal que no atinas a decir nada más y piensas que estás diciendo una incoherencia, y te quiero decir, no, estás diciendo lo más coherente. Invocar el nombre del Señor es lo más poderoso y lo más coherente. La verdadera oración es invocar el nombre del Señor. Cuando Pablo iba a perseguir a los creyentes, ellos se reunían en unos lugares y Pablo era pendiente. ¿Cómo se daba cuenta que eran creyentes? Porque los escuchaba que estaban invocando el nombre de Jesús. Así como la canción, una de las canciones que usamos hoy, que era invoque, invoque, invoque el nombre del Señor. Alguno dirá, pero esa canción, ya llevamos como 10 minutos en estas. 10 minutos de poder, 10 minutos de coherencia, porque lo que tiene que hacer un hijo de Dios es justamente invocar el nombre de Jesús. ¿Y qué gana con eso? Hermanos, mire que está en el versículo 2 y mire todos los versos en adelante que siguen, que hemos leído hoy. Hemos llegado hasta el capítulo
hemos llegado hasta el fin del capítulo 1. Todo lo que hemos visto estos 3 domingos, incluyendo hoy, todo lo que viene después de invocar el nombre del Señor es que la aplicación de la palabra de la cruz a nuestra vida. Cuando invocamos el nombre del Señor, mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos. Busquémoslo por favor en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 versos 12 y 13. Dice, Romanos 10, 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le... ¿Es rico qué? Para con todos los que le invocan. Y yo no tengo el tiempo ahorita, pero lo tengo que mencionar. Mire la forma de Pablo de decirlo. Dice, es rico para con todos los que le invocan. Es el mismo formato que tiene en 1 Corintios 1. Los que se salvan, los que se pierden. Dios ha hecho que Cristo sea para nosotros. Y aquí el verso dice, es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué quiere decir eso? En el momento que invocamos, hacemos esa riqueza nuestra. Dice el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la salvación, y es el mismo concepto que hemos hablado en 1 Corintios 1. Somos salvos en esperanza. Somos salvos y estamos siendo salvos. Un día invocamos el nombre del Señor y fuimos salvos, tenemos vida eterna. Entonces, ¿ya no invocamos más el nombre del Señor? Sí. ¿Para qué vamos a invocar el nombre del Señor? Para ser salvos. ¿Salvos en qué sentido? Si ya tenemos la salvación, en el sentido que hemos hablado hoy, nuestra alma, nuestro cuerpo, ¿necesita invocar el nombre del Señor? Sí. ¿Y qué nos ganamos con eso? La aplicación de la cruz en nuestra vida. Todos los días debemos invocar el nombre del Señor, con la conciencia que al hacerlo, empezamos a identificarnos con Cristo, en su muerte, por lo tanto en su resurrección y por lo tanto en su ascensión. Una vida de victoria en Cristo. Y la clave, la misma. La palabra de la cruz. Voy a pedirles, para curarme en salud, que se queden sentados y solamente tomen la decisión de ponerse en pie. El que desee invocar el nombre del Señor en este momento, para que la palabra de la cruz sea aplicada a su vida. Para que la palabra de la cruz sea aplicada a su vida. Para que la muerte opere en su vida. Yo te quiero advertir esto. Esta invocación no es para pedirle fortaleza al Señor. Señor, fortaléceme porque soy de... No le vamos a pedir fortaleza. Sino que nos vamos a poner en la cruz precisamente para quedar completamente débiles. Y en esa debilidad el Señor se pueda perfeccionar. Puedes levantar tus manos y es con toda devoción, mostrando que estamos necesitados, no es un protocolo. Aquí ninguno se pone de pie para protocolo. Aquí nos ponemos de pie por necesidad. Señor, estamos necesitados de ti. Te necesitamos tanto, Señor. Yo quiero que pienses en ti, tu relación con el Señor, tu familia, tus hijos, tus padres, el núcleo familiar, la familia extendida, tu ambiente laboral, toda tu vida, todo lo que tiene que ver con tu vida. Y que hoy delante de Dios puedas darte cuenta, reconocer si estás viviendo en la cruz, si esa palabra de la cruz es una realidad en tu vida o no lo es.
Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Para pedirte solo una cosa. Y es que nos ayudes a permanecer en la cruz. En este día renunciamos a nuestros derechos. Una persona crucificada ha renunciado a sus derechos. Ha renunciado a sus privilegios, a sus gustos, a sus preferencias. Hoy estamos aquí renunciando a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestros gustos, a nuestras preferencias, a nuestros derechos. Nos identificamos así con Cristo en la cruz. Él estuvo allí no por ser un criminal, sino porque así opera la justicia de Dios. Y hoy queremos que la muerte de cruz se manifieste en nuestra vida, no por ser criminales, porque Cristo ya nos hizo libres, sino para permanecer allí y que todo lo que hay en nosotros, toda la carne, sea debilitada. Y por la acción del Espíritu Santo que aplica la cruz en nuestra vida, hacemos morir las obras de la carne. Esos deseos de deshonrar a Dios, aunque lo amamos. Esa contradicción queda hoy resuelta en la cruz de Cristo. No sé cómo reconciliarme. No sé cómo pedir perdón. No sé cómo perdonar. No sé cómo orientar a mis hijos. No sé cómo entenderme con mi cónyuge. Tengo dificultades también donde trabajo, donde estudio. Queremos permanecer en la cruz. Y en la identidad con Cristo en la cruz, sabemos que el Padre hace que Cristo sea para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Gracias, amado Padre Celestial, por habernos puesto en Cristo. Allí somos aceptos por ti. No queremos movernos de allí, Señor. Somos débiles. Somos tan débiles. Nuestro espíritu dispuesto, pero nuestra carne débil, y por eso no pedimos fortaleza para nuestra carne, sino destrucción de ella. Opera la muerte de cruz en nosotros en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mis pensamientos los hago a un lado. Mis sentimientos los hago a un lado. Mis buenas ideas, mis buenas intenciones también las desecho en el nombre de Jesús. Todo lo que aprendí de bueno en el árbol del conocimiento del bien y del mal, todo eso también lo desecho en el nombre de Jesús. Y aquí en la cruz quiero que pongas fin a todo lo que se ha envejecido, esa relación contigo que se ha envejecido, y que hagas renacer una sincera pasión por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Mis pensamientos, mi amor por el mundo, eso queda hoy en la cruz, en el nombre de Jesús. Mis habilidades naturales, aún ellas, las pongo en la cruz. Acaba con ellas, Señor. Quiero pasar por la cruz de tal manera que
mi vida de aquí en adelante sea una vida en resurrección. Que solamente tú te manifiestes en mi vida, Señor. Cuando tengo que hablar con mis hijos, con mi cónyuge, con mis padres, con mis amigos, etcétera, seas tú el que estás haciendo esa vida, el que me estás diciendo, el que estás hablando en mí. Mis palabras, mis acciones, mis pensamientos, mis sentimientos, mis intenciones quedan este día en la cruz. No quiero vivir más yo, sino que tú vivas en mí. Gracias, Señor, porque en la cruz hiciste la paz. Tú te manifiestas como nuestra paz en la cruz, y ahora en la cruz nosotros podemos experimentar completa paz. Y en resurrección podemos andar con libertad, con poder, con sabiduría. Podemos amarnos realmente y podemos vivir para tu deseo, podemos vivir para tu propósito. Gracias por tu poder y por tu sabiduría para salvarnos. En tus manos quedamos, Señor. Y oramos, Señor, que la decisión que tomamos algunos en este día sea extensiva para toda la iglesia, para todas las familias, para todas las congregaciones, para todas las iglesias locales, que podamos amar la palabra de la cruz. Que la palabra de la cruz sea siempre para nosotros poder de Dios. Que la abracemos de buena gana, con amor, sabiendo que realmente es poder y sabiduría tuya. A ti, Señor, por tu gran poder y por tu magnífica sabiduría, te damos toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.